Juan fue apóstol de Jesús. Sí, ¿verdad? No, sí, fue apóstol de Jesús. Mateo fue apóstol de Jesús. ¿Verdad? Sí, fue apóstol de Jesús. Marcos fue apóstol de Jesús. Sí, no fue apóstol de Jesús. Marcos no conoció a Jesús. ¿Dónde? A ver, muéstrame, tú que lees, tú que tanto sabes de la Biblia, a ver, muéstrame de que Marcos está en los 12 apóstoles. Y muchos más, no, pero sí después lo conocieron. No, pero estamos hablando de los 12 apóstoles. De los 12 apóstoles. Y estamos hablando de 12 apóstoles, quiere decir aquí de que tienen que ser también los evangelistas apóstoles, ¿sí o no? No, todos los evangelistas son apóstoles. Ahora, si Marcos no es apóstol, ahora dime también de Lucas. Muéstrame el nombre de Lucas que esté en los 12 apóstoles. A ver, y si no conoció a Jesús, ¿cómo escribe de Jesús? Porque para ser testigo, primeramente pongo también la palabra como los testigos de Jehová, que se ponen nombre a ser testigo. Ser testigo es una persona que vivió la experiencia, que conoció. Y los testigos de Jehová ni conocieron, ni vieron a Dios, ni anduvieron con Jesús. Ustedes hagan esta pregunta a los testigos de Jehová: oye, ¿qué significa la palabra testigo? Es que esto lo dice Isaías 43:10, pero dice que ustedes serán mis testigos. Pero ¿qué significa testigo? Testigo es una persona que vio, que anduvo. ¿Ustedes vieron a Dios? ¿Ustedes vieron a Dios? Porque supuestamente ustedes se llaman testigos. ¿Ustedes vieron a Dios? O sea, Russell vio a Dios, su fundador vio a Dios. ¿Cómo es? ¿Qué color es? ¿Cómo viste? ¿Cómo andaba? ¿Cómo andaba? ¿Por qué? Porque dice Moisés, ahorita que está en la semana de lecturas con Moisés, ¿qué dice? Ayer y antes hablaba, ¿no? De que Moisés se tapó la cara cuando Dios le habló, ¿sí o no? Cuando Dios le habla a Moisés, ¿qué dijo Moisés? Quítate, que el lugar que pisas está sagrado. Es sagrado. Entonces, ¿qué pasa? De que piensa Moisés que vio a Dios, ¿no? Vio la zarza, pero no vio a Dios. Y eso que, si uno ve a Dios, ¿qué dice? Porque más adelante, cuando también en las lecturas del Después de las Horas, hablaba también de que David, cuando llevaba pues el arca de la alianza, andaba un hombre allí que tocó pues el arca de la alianza porque pensaba que se iba a caer, ¿no? La tocó y no tenía que tocarla. Y murió instantáneamente. Entonces, ¿qué pasa? Todo el que ve es testigo, pero el que ve a Dios no puede vivir, dice. Ahora, tú que te llamas testigo, a ver, muéstrame tú. ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? Y por eso, para ser los apóstoles y los evangelistas, si el evangelista habla de Jesús, es que éste tuvo que ser testigo de Jesús. Tuvo que andar con Jesús. Pero Marcos no fue testigo de Jesús. ¿Y cómo sabemos pues de que él está hablando sobre Jesús? Sobre Jesús. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo a Marcos? ¿Quién le dijo a Marcos sobre Jesús? ¿Por qué? Porque él todo lo que narra, lo narra, pero bien detallado, Marcos. Pues si no lo conoció, a ver, alguien te contó, algún chismoso, ¿qué te dijo a ti? Porque realmente para contarte esto, tuvo que contarte, pero bien narrado. ¿Qué pasa? De que Marcos, vamos a verlo de que es el primero que escribe el Evangelio de Marcos. Ahora vamos a decir el Evangelio de Jesús, porque esto es lo que con ello se habla mucho, pues de que él también, fíjense, dice aquí un poquito de que es también una enorme obra teológica, dice, en la época, en la aparición del Evangelio de Marcos. Y este tiempo, cuando Marcos está escribiendo, Marcos también, ¿para quién escribe? Escribe ¿para qué comunidad escribe Marcos? Porque los 4 evangelistas
cada evangelista escribe para diferente comunidad. Cada evangelista escribe para diferente comunidad. Marcos, vamos a verlo de que escribe para los judíos. No, Marcos no escribe para los judíos. ¿Por qué? Porque Marcos constantemente cuando estamos leyendo su evangelio, no habla con la Torá como la habla Mateo. Marcos no habla. Esto se cumplió, esto que acabo de leer o esto que acaba de decir Jesús, se acaba de cumplir lo que dijeron los profetas o lo que decía la ley. Nunca dice, bueno, muy poco habla esto Marcos. El que sí habla de la ley y de los profetas es Mateo, porque Mateo escribe para los judíos. Para los judíos que se están convirtiendo al cristianismo. Y el Evangelio de Marcos se escribe para el pueblo romano, o sea, el pueblo judío que es llevado a Roma, ahora sea al exilio cuando se llevan se le llevan los romanos. Y habiendo ya judíos en Roma, había también seguidores de Juan el Bautista. O sea que había dos grupos. Y esto mismo de que Marcos escribe para este pueblo romano, judeo, cristiano, que se está convirtiendo al cristianismo. ¿Y qué pasa de que Marcos está hablando después de Jesús? De Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿De quién hablaba? O sea, las escrituras de quién hablaba, de quién iba a venir pues el Mesías. Y al escribir pues Marcos les quiere decir a los judeocristianos y a los bautistas. ¿Por qué? Porque hay muchos bautistas todavía allá en cosa en Roma que siguen la tradición de quién, de Juan el Bautista, que estaban bautizados por Juan el Bautista. ¿Y qué pasa? En la época que se está escribiendo, vamos a ver en el siguiente paso, en la época que se está escribiendo el Evangelio de Marcos, es cuando el pueblo cristiano está siendo perseguido por el pueblo romano, por el emperador César, Julio César, más bien Nerón César. ¿Qué pasa en Roma? El emperador César, Nerón, hace una revuelta pues y les quiere achacar a los cristianos tantas barbaridades que él se inventa. Nerón César se inventa un incendio que él quema la ciudad, Nerón César, y le echa la culpa a los cristianos. ¿Por qué? Porque miren de que hay muchos cristianos muchas personas que están convirtiendo, y Nerón César empieza a seguir a los cristianos. Y es cuando esa época la vivió ¿quién? La vivieron ahora sí dos apóstoles que vivieron en Roma. ¿Cómo se llamaron? Primeramente, el primer mártir, ¿quién fue? ¿Cuál fue el primer ahora sí antiguo apóstol mártir que vivió en Roma, que vivió mártir? ¿Quién fue? ¿Fue Pablo o Pedro? Primeramente el mártir que murió fue Pedro, después fue Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque Pedro, queriendo defender a los cristianos, pues se metió así en contra del mero en el Coliseo, en el circo romano, donde aventaban pues, ahora sí que usted ya ha leído mucho de los santos, ¿no? Donde aventaban pues a los cristianos con los leones, con las vacas salvajes, con los perros salvajes, con los animales salvajes. Y ya ustedes se han leído cómo se los comían, cómo los barataban, ¿no? Y a muchos animales no les hacían nada. No sé si ustedes han leído un poquito, que miraban a la persona y nomás daban vuelto más y se iban. Y más coraje le daba pues al emperador. Entonces, ¿qué pasa? Que este mismo apóstol que muere, ¿verdad? Pues muere Pedro y después muere Pablo.
Pero ¿qué pasa aquí? Estando en Roma, ¿verdad? Vamos a verlo, el siguiente paso aquí que habla aquí de que, bueno, si Marcos escribe, ¿quién le dijo? ¿Quién fue el que le contó, pues, ahora sí, la historia de Jesús? Porque Marcos, vamos a verlo de qué, fíjense, es el primer historiador de los evangelistas, que el que nos muestra la primera fotografía, o la primera, tal vez les digo un poco de radiografía de Jesús. Primera fotografía que se habla de Jesús va a ser Marcos. Y eso es lo que se va a empezar pues a hablar. Pero, ¿de dónde, digo otra vez vuelvo, no? ¿De dónde le viene a este Marcos de la vida de Jesús? ¿De dónde le viene? Si este Marcos está hablando de Jesús, ¿es por qué? Es porque Marcos, primeramente, fue discípulo de ¿quién fue discípulo? Marcos fue discípulo de uno de los apóstoles. ¿Y de quién fue discípulo Marcos? Ustedes por ahí han leído la Biblia. ¿De quién es discípulo Marcos? Marcos es discípulo de Pablo. Es discípulo de Pablo. Y cuando Pablo lo lleva, pues, ahora sí, fíjense, tal vez si los llevo a ustedes también un poquito a dar misión por allí, tal vez algunos se van a cansar, va a estar un poquito ustedes ocupados o con que no van a entender un poquito de la misión, y ustedes tal vez a la mitad del camino se devuelven, ¿verdad? Porque si no, es que la misión yo no pensaba que era tan así. Pero ¿qué pasa? En estos viajes, cuando Pablo está llevando a Marcos, y como Marcos era un chavalillo todavía, ¿no? Como él quería meterse a hablar de conocer de Dios, pero pensaba de que la cosa era fácil. Pero donde caminaba Marcos, Pablo era a pie, ¿no? Y en burro o caballo, pero no como ahora lo tenemos ahora, ¿no? De que andan en carro todos los por ahí, ¿no? Que es lo que decía el Papa la semana pasada, ¿no? Antepasada, que hablaba, dice, todos esos padrecitos, padres y cardenales, ¿verdad? A todos los que tengan sus carritos nuevos, a ver si los venden, porque andan en mucho lujo, dice. Andan en mucho lujo. Y así Jesús no anduvo, dice. Y así Jesús no anduvo en carros del año. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De que Pablo andaba a pie y andaba a caballo, pero en montañas, tantos lugares, navegando, vamos a ver, y también naufragando, y perseguido también. Y cuando ve un poquito que Marcos anda con Pablo, y que ve que lo están persiguiendo, dice Marcos, no, pues yo pensaba que seguir a Jesús era nomás ir a misa cuando yo quería, o ir al grupo cuando yo quería. Y no, pues se devuelve y se enoja Pablo. Dice, no sirve para nada. Y se enoja con Marcos. Se enoja. Pero como Marcos había perdido un poquito de él, bueno, de lo que andaba, y había pedido ahora sí el trabajo que tenía, pues, el pobre de Marcos, pues no encontraba trabajo. Me da cuenta un poco la leyenda, ¿no? De que él pues andaba desempleado y andaba buscando en las oficinas de desempleo, pero como en aquel tiempo no pagaban el desempleo como ahora, ¿verdad? Ahora dice, no, pues no trabajo, me voy al desempleo, ¿verdad? Allá me la paso en la casa rascándome la panza con papitas y chile, y no. Pero acá, un evangelista, uno que quiere vivir la palabra de Dios, no tiene ese pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que Marcos ahí empieza por ahí, que oye de Pedro, ¿verdad? Oye de Pedro, y ve de que Pedro pues arrastra gente, arrastra comunidad, y ve de que Pedro como habla de Jesús, habla pues porque él sí conoció a Jesús, porque él anduvo con Jesús. Ahora, él es el príncipe, él es el encargado de los apóstoles. Entonces, ¿qué pasa? De que ve a Pedro que está hablando, pero ve de que Pedro un poquito mocho, hagan de cuenta como cuando queremos hablar aquí inglés, que no sabe mucho inglés, ¿no? Un poquito mocho, y de lo que habla, pues Marcos empieza a verlo, ¿no? Y no trae nada. Y le dice Pablo, lo digo Marcos,
a Pedro y dice, oiga, ¿no ocupa usted un secretario? ¿Para qué secretario? Pues es que para escribir o para decirles a la gente lo que usted está hablando de Jesús. Yo no ocupo secretarios. Todo lo que yo hablo es lo que me dejó Jesús y el Espíritu Santo. Me lo confirma aquí. No, pero tú ocupas que alguien te escriba, que alguien tú, para que hables a la gente. Yo no ocupo escribir, dice Pedro. Además, ni sé escribir para que veas. Y menos leer. ¿Qué quieres que yo te escriba, que yo te lea? Bueno, pues, y ve eso, Marcos, ¿verdad? No, es que si ocupas un discípulo. Yo quiero ser tu discípulo. ¿Y qué dice Pedro varias veces, no? Con pobre Marcos, dice, yo no ocupo a nadie. Sí, si quieres seguir a Cristo, puedes ir a verme, pero para que sea mi secretaria yo no te voy a dar trabajo. Porque yo no tengo dinero para pagarte menos sueldo. Yo, a veces gente cuando voy a las casas me da algo de comer, pero que yo te dé algo a ti, ¿de dónde te voy a dar? ¿De dónde te voy a dar? ¿De dónde te voy a dar? Entonces ve esto de que hagan de cuenta de que Marcos, hagan de cuenta, no sé si ustedes por allá en su pueblo o en su rancho, ¿quién tuvo perritos en su rancho? Le llamamos nosotros allá digo, a los perros que a veces consigues para todos lados, les llamamos, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos a los perros? El amigo fiel, pero le ponemos otro nombre. Guardián. Hay otro. Un perro que nos sigue para todos lados, le llamamos otro nombre. Perro faldero. Exactamente, perro faldero, ¿verdad? O sea, que no suelta. Vamos a misa y ahí está el perro afuera. Pues no ha cambiado de que cuando han ido a misa allá al pueblo, de que la gente pasa con su perro ahí en la iglesia. Y ahí se queda el perro ahí, se queda ahí. Y este perro que no se quita y la gente, pues los padres, pues ahí está el perro. Y para su parte que viene del rancho. Viene del rancho, se imaginan, pobre de Marcos, allá está con perro faldero, con Pedro, y que Pedro no lo ocupaba para nada. Pero ve este Marcos, y ahora sí conseguir un papel, lo que está hablando. Pero ya, vamos a ver de que Pablo empieza un poquito a escribir, un poquito lo de él, y ve de que este chicle pegajoso no se le quita, no se le quita, pues ¿qué pasa? De que al final, el que ganó fue ¿quién? Fue Marcos, porque tanto anduvo con Pedro que para todos lados lo siguió, y es por eso de que, estando en Roma también Marcos anda con Pedro. Entonces por eso de que muere Pedro, pero ahora todo lo que se queda, vamos a ver lo de que se va a quedar con Marcos. Y Marcos, en la época que está viviendo el pueblo cristiano ser perseguido, este evangelio que le escribe es para los judeos cristianos que están convirtiendo. Para los demás que están convirtiendo. Y esto es lo que va a venir, ¿no? Por eso cuentan dos autores, uno que es Tácito y el otro Papías, hablando pues de que el primer evangelio que se escribió fue en arameo. El primer evangelio que escribió fue en arameo y no fue de Marcos, fue de Mateo. Y esto lo confirma pues de que pero este evangelio se perdió. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no hablaba el arameo, ya estaban fuera de Israel, y ya el pueblo judío cristiano, o el pueblo judío, no hablaba el hebreo, lo que hablaba más bien era el griego, solamente en las sinagogas se hablaba solamente el hebreo, pero hablaban solamente de la ley de Dios. Los que hablaban solamente eran los fariseos, los saduceos. Pero en esa época ya casi todos habían desaparecido. Todos los celotas, escribas, levitas, todos ellos se acabaron casi en esa época. Ya nomás estaban grupos allá, dispersos, pero pocos eran los que tenían, ahora sí los que leían las escrituras. Pero cuando ellos son llevados ahora sí por los romanos, perdieron todas las escrituras que tenían los judíos. Y las escrituras ahora se van quedando con los cristianos. Las escrituras del Antiguo Testamento lo van teniendo los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos van llevándose lo que había del Antiguo y ellos
van acarreando donde quiera que van. Van hablando de Jesús, pero diciéndoles del Antiguo Testamento que de Jesús se hablaba todo el Antiguo Testamento. De Jesús. Y es por eso de que ya los judíos, ahora que ya tienen poder, como lo tienen los cristianos van, donde quiera que van evangelizando. Y es por eso de que este evangelio que se pierde, que es en arameo, pues los enemigos, hagan de cuenta, los enemigos como digo, de la Iglesia Católica, que van hablando tantas barbaridades, y es donde se inventan el libro famoso no el libro, los evangelios apócrifos, que van escribiendo cartas en contra, ahora sí, de la voluntad de Dios, y poniendo a Jesús como esposo de mujeres, teniendo hijos, o hasta también con hombres, como fue Juan el evangelista, que anduvo con Juan el evangelista. Entonces, por eso es que la gente que no sabe mucho leer, y la gente ahorita, como la gente, le digo otra vez, la gente que solamente viene a misa, que no le importa la formación, que solamente le importa el rosario, o le importa por ahí una que otra oración, no le importa saber de su iglesia, no le importa saber de los evangelios o de las escrituras. Viene un testigo de Jehová, te trae un librito, un folleto, viene un evangélico, te trae un folleto, y fácil te convence. ¿Por qué? Porque tú solamente cantabas en el coro, ¿verdad? Te gustaba mucho más que te vieran, eras lectora, X cosa, pero nunca te importó conocer de las escrituras. Y en aquel tiempo habían los enemigos de la iglesia que confundían a los cristianos, y muchos se convencieron, y es por eso que la iglesia fundó también todos estos libros, que se llaman los evangelios apócrifos, ¿verdad? Ahí se habla pues también del evangelio de Judas, ¿verdad? El famoso evangelio de Judas habla mucho de que por Judas Jesús salvó al mundo. Si no hay que ser por Judas, y esto ha pasado, ¿no? Pero la iglesia desde un principio rechazó este evangelio, ¿no? Que realmente no era verdad. Ahora cuando sacó este Discovery Channel de que Jesús y que Judas no sé qué tanto, que el evangelio no sé qué tanto, ¿no? Es mentiras, eso es puro nomás para que la gente se creyera, ¿no? Como hagan de cuenta, como cuando sacaron también eso de que se encontraron el cuerpo de Jesús, ahí lo ponen, todo eso que y mucha gente se la cree, ¿no? ¿Cuánta gente católica ve tantas tonterías y no se cree de lo que hablan en Discovery como en History, ¿no? Porque uno dice, no, son personas bien preparadas, sí, preparadas, pero para confundirte, para confundirte. Entonces, por eso, ¿qué pasa? De que estos evangelios que vamos a ver de que con el pueblo está viviendo esta experiencia, Pablo, este Marcos, que les digo que es discípulo pues de Pedro, va a basarse, fíjense, no se va a basar en el evangelio pues de Mateo, que se vio, primeramente el evangelio en arameo. Él se va a basar más bien a lo que se habla pues un poquito en la historia de que fue discípulo de Pedro, ¿no? Entonces, esto mismo que les digo que es el evangelio más antiguo de todos los evangelios. El evangelio más antiguo de todos los evangelios. Entonces, esto mismo va a llevar mucho ¿a qué? A que ahora, como vemos un poquito lo que pasaba pues, lo que pasaba pues en el pueblo cristiano, de que estaba siendo perseguido por el imperio romano, de que no perdieran la fe en Cristo. No perdieran la fe en Cristo. Esta es la primera carta que reciben los judeocristianos, y la última carta que van a recibir pues va a ser la del Apocalipsis, porque es la que manda Juan también al pueblo también, para que sigan luchando también con Cristo. Y esto por eso mismo, fíjense de que habla de que el cristiano vive libre, debe de vivir libre, no tiene que tener miedo a evangelizar. ¿Por qué? Porque había muchos que tenían miedo cuando se hablaba de Jesús. Cuando hablaban de Jesús. ¿Qué pasaba con aquellos cristianos? Aquellos cristianos eran tan valientes, les pongo esta palabra aquí,
eran tan valientes que cuando entraban a ser cristianos, fíjense, entraban lo que se llamaban los neófitos, lo que llamaban también los catecúmenos, vamos a ver así, que cuando los judíos se convertían al cristianismo, los neófitos se preparaban 3, 4 años para confirmar si eran católicos o no eran católicos, o cristianos o no eran cristianos. Ahora nosotros venimos a recibir el sacramento, 1 hora, media hora, algo así medio chanquique, ¿verdad? Y ya soy lector, ya soy ministro, ya soy esto en la iglesia, ya tengo un cargo grande. Fíjense nomás a lo que hemos llegado, cómo estamos denigrando ahora sí la fe católica, cómo estamos denigrando los sacramentos. Aquella gente que se preparaba, fíjense, 3, 4 años para decir, yo soy cristiano, yo muero por Cristo, muero por Cristo. Lo que ahora no se ve, fíjense, ahora no se ve. Y por eso de que esto mismo, por eso de que pasa mucho en los grupos que hay en la iglesia. Los grupos que están en la iglesia, al no estar formados en la iglesia, andan como chapulines, por aquí y por allá, donde estemos más a gusto. Y aquí no es de que estemos más a gusto, ¿por qué? Porque el ser cristiano es un don, es un privilegio. Pero el ser cristiano me muestra a mí de que tengo una responsabilidad también. Una responsabilidad. Porque ustedes cuando se comprometieron, que ustedes están casados, al irse al altar, ustedes se comprometieron a serle fiel a la esposa, al esposo, y también cuidar de sus hijos, ¿sí o no? Y es por eso de que los cristianos que estaban viviendo esta persecución y que estaban ya pues para convertirse en ser cristianos, ellos luchaban para vivir la fe cristiana. La fe cristiana. Y es por eso de que esto mismo va a ayudar mucho a los cristianos para que sigan creciendo. Porque esto mismo, cuando Jesús dice en Mateo 28, 18, dice, todo poder se me ha dado en los cielos y en la tierra. ¿Verdad? Todo poder se me ha dado en los cielos y en la tierra. Y ahora dice, yo te lo doy a ti, Pedro. Se lo da a los apóstoles. A los apóstoles. A su iglesia. Ese poder que recibe Jesús se lo da también ahora a su iglesia. No a cualquiera. No cualquiera puede predicar, no cualquiera puede enseñar. No cualquiera que se llame cristiano puede enseñar. Disculpa que te interrumpa. Para poder ir entendiendo. Como cuando le dice eso, entonces por eso está el magisterio. Exactamente. El magisterio, exactamente. Como él que se lo dio, entonces para poder entender, los que estamos aquí, cuando vaya dando, vamos a poner una charla a cualquiera de nosotros, como alumnos, para poder entender. Entonces allí se empieza el magisterio. El magisterio, vamos a ver de que el magisterio por Pedro, ¿verdad? Pedro, que es el príncipe, ¿verdad? Que es el príncipe, y los apóstoles, ahora sí es el magisterio o el colegio, ¿verdad? El colegio, que todo lo que se haga por ellos. Por eso, esa tradición la tenemos desde Pedro hasta ahorita con el Papa. Hasta ahorita con el Papa. Si alguien viene de que no, yo leo la Biblia por mí mismo, yo hago no es que no es así. Busca la Biblia y la Biblia te va a llevar a que tú no puedes leer la Biblia por ti mismo, por lo que dice, acá de San Pedro, ¿no? 2.20, ¿de qué? Dice de que en las escrituras de Pablo, dice, hay lecturas muy difíciles de entender, que el ignorante tiende a torcer. Y es lo que le pasa pues a aquel hombre que va en camino a ¿dónde? Lo que habla Hechos capítulo 8, que va un mayordomo de la reina de Candace, ¿verdad? Es un hombre, ¿cómo llaman estos? El etíope, exactamente, ¿no? Va leyendo una escritura de quién? De Isaías, y él no entiende lo que está leyendo, ¿verdad?
¿Y qué pasa? Dios le dice, digo, el Espíritu le dice ¿a quién? A Felipe. A Felipe, le dice, ve y explícale. Explícale. No dice, no, mira, no vayas, no te preocupes, eso lo va a entender. ¿Eso lo digo? No. Ve y explícale. Y cuando va, le dice, ¿entiende lo que está leyendo? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo, pues ni te metas, yo entiendo aquí, el Espíritu me dijo lo que quiere decir esto. No. Él le dijo, humildemente, mira, si alguien explica, yo que voy a entender, ¿de quién está hablando aquí? Por eso se requiere personas que te expliquen. Si yo voy a ponerle ahí yo solito, como dicen los mormones, piden al Espíritu Santo y vas a ver que te va a decir la verdad. Ah, sí, mira nomás. Mira nomás. Y esto no es así, por eso de que esto mismo, por eso de que se requiere pues de que la iglesia tiene pues el magisterio, ¿verdad? Que vienen siendo por el Papa y los demás cardenales, el colegio cardenalicio, ¿verdad? Entonces por eso de que se requiere para que nosotros conozcamos. Y es por eso de que Marcos, cuando escribe pues este evangelio, lo tiene que explicar bien para los bautistas que están siguiendo a Juan el Bautista. Va a dar algo muy importante, ¿no? Entonces por eso de que esto mismo de que el autor, ya más o menos sabemos, ¿verdad? El autor es Marcos, ¿verdad? El autor es Marcos de este evangelio. Y esto mismo que lo vemos pues de que su apelativo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Su apelativo. ¿Saben qué significa la palabra apelativo? Apellido, apodo. Apelativo, ¿saben? ¿No saben qué es esa palabra? Ustedes cuando en México, bueno, cuando estaban en México, ¿no? Porque aquí ya puro inglés, ¿no? Ustedes que son ya puros bilingües, espero, ¿no? Pero tal vez ustedes ya se les olvidó, ¿verdad? Ya se les olvidó qué significa la palabra apelativo. Apellido, ¿no? O apellido sí. Apelativo, ¿no? Es el apellido. Ya los puse a trabajar, ¿verdad? A pensar, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este hombre? Este hombre, fíjense, este hombre lo va a contar mucho también de que en el Evangelio va a contar de que cuando Jesús es arrestado, dice de que un niño, un joven, iba corriendo tras él, viéndolo cuando llevaban a Jesús, que le iban pues arrastrando, bueno, allá empujones, y dice que lleva pues una sábana blanca, ¿no? Pero ¿qué pasa? De que al quererlo también este muchacho jalarlo también porque dice, bueno, tú, ¿a ti qué te importa? Tú vete para allá, ¿no? Lo quieren agarrar y le quieren el manto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? De que cuando le quieren el manto, pues resulta que este muchacho pues iba desnudo. Este joven, Juan Marcos, y esto se habla pues de que tal vez sea este mismo pues el que está hablando, ¿no? Porque este mismo, la mamá de Juan Marcos, va a ser la que le presta la casa a Jesús donde fue la última cena, donde fue pues el cenáculo. Y era también donde se reunían también los cristianos, digo, ser los primeros seguidores de Cristo. Y es por eso de que este muchacho, ¿verdad? Este muchacho lo va a contar mucho de que así como va, digo, este joven estaba desnudo y en el manto, Jesús va a morir así, desnudo. Jesús va a morir en la cruz desnudo. Le van a quitar el manto a Jesús. Aunque no en la iglesia lo vemos, de que en la iglesia Jesús tenga un manto aquí, digo tapando sus partes íntimas. Pero a Jesús lo crucificaron así, desnudo, fíjense. Desnudo. Y es por eso que este joven va a representar a Jesús cuando sea crucificado. Y por eso este joven, pues les digo, se llama Juan Marcos. Y esto es cuando en aquel tiempo un niño nacía, le ponían el apellido del papá. ¿Cómo se llama Jesús?
¿Cómo se llama Jesús? Jesús se llama en hebreo Ben Yosef. Ben Yosef. O sea, Jesús Ben Yosef, hijo de José. O sea, el apellido, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es el apellido de Jesús? Ben Yosef, no, Ben es hijo. El apellido de Jesús se va a llamar José. ¿Cómo se tenía que llamar? ¿Cómo se tenía que llamar pues cuando le dicen a Zacarías, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Juan. Por ley tenía que ser Zacarías, ¿verdad? Entonces, pues era Juan de Zacarías. Pero el apellido en aquel tiempo era el apellido del papá. Del papá. Del papá. Entonces, ¿qué pasa? De que ahora sí saben cuál es el apelativo de Marcos. ¿Tú qué piensas tú, Milton? ¿Cuál es el apelativo? ¿Ya se te también a ti? De Juan Marcos. El apelativo, ¿qué significa la palabra apelativo? ¿Es apellido o es el nombre? ¿Segundo nombre? ¿Sí? Podría ser segundo nombre. Segundo nombre, ¿no? Entonces por eso de que cuando uno le pide hay que ver cuál es tu segundo nombre. El apelativo. El apelativo. Por ejemplo, yo me llamo Ángel Edgardo, mi nombre es Ángel y mi apelativo sería Edgardo. Exactamente. Entiendo. ¿Ya? Bueno, ya lo aprendiste, ¿no? Entonces, ¿qué pasa de qué? Entonces, ¿qué pasa? De que esto mismo, pues, Juan Marcos, ¿verdad? Juan Marcos, que si no va a quedar como Marcos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es primeramente, de donde viene, pues, que por eso es que se llama la primera fotografía, o el primero que hace el marco, ¿verdad? De ahí viene el nombre también de Marco Antonio, no sé qué. No, pero Marcos, ¿verdad? Marcos, vamos a ver de que es el primero que va a hablar de Jesús y cómo lo va a narrar y en qué idioma va a escribir Marcos. Marcos, aunque Pedro le haya hablado en arameo, Marcos tiene que escribir en griego y en griego tiene que escribir porque la gente habla en griego. Entonces fíjense, en tiempo que vio Jesús, la época, digo ahora, el idioma más grande que se dice, por ahí algunos por ahí grandes teólogos, que el idioma más grande que se vio fue el idioma griego.